Buen día, doctor. Somos el grupo 5, integrados por Palma Ceballos Gema, Rivadeneira Lord Kevin y Zavala Cedeño Aura. En siguiente cuestión. Bien, vamos a hablar sobre el tema de teorías antropológicas a lo largo del tiempo. Bien, la antropología tiene varios padres que han sido los creadores de mucho contenido antropológico, tales como Lewis Henry Morgan, Sir Edward Burnett Taylor, Frank Boas y Bronislaw Malinowski. Siguiente diapositiva. También madres de la antropología por todo su contenido creado sobre información antropológica como Ruth Benedict y Margaret Mead. Los antropólogos tienen varios enfoques. Siguiente diapositiva. Uno de estos ha sido el evolucionismo. Taylor y Morgan escribieron libros durante el siglo XIX. Taylor ofreció una definición de cultura y la propuso como un tema que podía estudiarse científicamente. Y Morgan, de todos los libros que sacó, uno sirvió como ejemplo clave del evolucionalismo, el Ancient Society. Con este libro Morgan propone que la sociedad evoluciona a través de etapas. Por favor, siguiente diapositiva. Estas etapas son tres: el salvajismo, la barbarie y la civilización. En el salvajismo y la barbarie se dividirían en inferior, medio y superior. El salvajismo inferior trata de los primeros humanos, los cuales se alimentaban de frutas y nueces. El salvajismo medio, de cuando los humanos ya podían pescar, cazar y tenían control sobre el fuego. El salvajismo superior, cuando ya tenían arcos y flechas. De ahí entraría la etapa de la barbarie inferior, donde el hombre ya descubrió la alfarería. La barbarie media, donde en el mundo antiguo el hombre ya dependía de la domesticación de las plantas y animales. Y en la barbarie superior es cuando el hombre ya encontró la fundición del hierro para crear herramientas y armas. Y a la civilización se llegaba ya cuando el hombre descubría lo que es la escritura. Bien, siguiente diapositiva. El evolucionismo de Morgan, todo esto fue considerado lineal. De ahí tuvo a lo largo del tiempo muchas críticas, ya que la gente decía que no podía una civilización y tener un evolucionalismo solo lineal. En cambio, Franz Boas creó el bosianismo, a los bosianos. Estos eran estudiadores que planteaban diferentes hipótesis sobre que la evolución del hombre, de su cultura, se derivaba de diferentes ramas y diferentes caminos, como es el particularismo histórico. Este fue un ideal que trataba de justificar la teoría de Morgan del evolucionalismo lineal, que no eran ciertos. Franz Boas decía que la biología humana era plástica y que las personas se moldeaban según sus creencias, su situación y en el estado en donde estaban. Siguiente diapositiva. El funcionalismo. Bien, el funcionalismo fue una siguiente ideal que fue perseguido por varios antropólogos de Gran Bretaña. El
funcionalismo se propuso para buscar los orígenes de varias civilizaciones a partir de una reconstrucción histórica. En la antropología social tenemos que esta es una manera de reconstruir las historias de civilizaciones según escrituras y vivencias de estas mismas. Pero un dato, una parte mala de esto es que no se puede saber de una civilización que aún no ha desarrollado la escritura. Gracias. El configuracionismo. Dos estudiantes de Boas, llamados Benedict y Med, desarrollaron un enfoque de cultura al que llamaron configuracionismo. ¿Pero qué es el configuracionismo? Es la visión de la cultura como integrada y estructurada. Como hemos señalado ya, los boycianos trazaban la contribución de los restos porque no podían difundirse si se encontraban barreras ambientales o si no, eran afectados por una cultura particular. Med también descubrió patrones en las culturas que estudió, incluidas la Samoa, la Bali y la Papúa Nueva Guinea. Ella estaba particularmente interesada en cómo variaban las culturas en sus patrones de enculturalización. Al resaltar la plasticidad de la naturaleza humana, vio a la cultura como una poderosa fuerza que creaba posibilidades casi infinitas, incluso entre sociedades vecinas. Los diferentes patrones de enculturalización podrían producir tipos de personalidad y configuraciones culturales muy diferentes. El neoevolucionismo. Alrededor de 1950, al fin de la Segunda Guerra Mundial y un creciente movimiento anticolonial, antropólogos renovaron su interés por el cambio cultural e incluso por la evolución misma. Y Julian Stewart se quejaron de que los boycianos le lanzaron al bebé, que el bebé en sí es la evolución, junto con el agua de la bañera, y había una necesidad que estos dos antropólogos se denominaron neoevolucionistas. Entonces, ellos afirmaban la necesidad de reintroducir dentro del estudio de la cultura un concepto poderoso, que es la evolución en sí. Y lo explicaron en su libro The Evolution of Culture de 1959. El materialismo cultural. Cuando propusieron el materialismo cultural como paradigma teórico, Marvin Harris adaptó los modelos deterministas de múltiples niveles asociados con White y Stewart, que fueron los neoevolucionistas. Para Harris, todas las sociedades tienen una infraestructura cultural que determina la estructura y la superestructura, que consiste en tecnología, economía y demografía, sistemas de acción de producción y reproducción sin los cuales las sociedades no podrían sobrevivir. La ciencia y el determinismo. Entre los libros más influyentes del antropólogo que hablé anteriormente, Marvin Harris, se encuentra The Rise of Anthropological Theory y Cultural Materialism, The Struggle for a Science of Culture. Entonces, al igual que la mayoría de antropólogos estudiados hasta el momento, Harris insistió en que la antropología es una ciencia y que la ciencia se basa en explicaciones que descubren relaciones de causa y efecto. A continuación, mi compañera Gemma. La cultura y el individuo.
Culturología. El evolucionista Leslie White observó a la antropología cultural como una ciencia, indicando que las fuerzas culturales apoyadas en la capacidad humana del pensamiento simbólico eran más poderosas que el propio individuo. Aquí se da la teoría de que en otras épocas pudieron existir grandes mentes, pero la cultura no alentó su expresión. Siguiente, por favor. El superorgánico. El antropólogo Alfred Kroeber llamó al reino cultural como lo superorgánico, término que se refiere al dominio especial de la cultura, más allá de los dominios orgánicos e inorgánicos. Siguiente, por favor. La conciencia colectiva. Emily Durkheim basa esta nueva ciencia en el estudio de los hechos sociales, que son distintos a los individuos y cuyo comportamiento infiere ante tales hechos. Siguiente, por favor. La antropología simbólica. Victor Turner señala que la antropología simbólica es el estudio de los símbolos en sus contextos sociales y culturales. Al igual que Freud, reconoció una jerarquía de símbolos desde los potencialmente universales hasta los que tenían significado para individuos particulares mediante la interpretación de los sueños. Siguiente, por favor. La antropología interpretativa. En relación a la simbólica, la antropología interpretativa, y cuyo defensor es el antropólogo Clifford, representa el estudio de una cultura como un sistema de significados, lo que se transportan mediante formas simbólicas que pueden ser públicas, incluidas en palabras, rituales y las costumbres. Siguiente, por favor. El estructuralismo. Se asocia con el antropólogo francés Claude Lévi y se basa en la creencia de que la mente humana posee ciertas características universales que se originan en la mente o el cerebro del Homo sapiens. Además, Lévi refleja la necesidad humana universal de convertir las diferencias de grado en las diferencias de tipo. A continuación, mi compañera. Enfoques procesuales. Siguiente. Está agencia, teoría de la práctica y Leach. La agencia se refiere a las acciones que toman los individuos, tanto solos como en grupos, para formar y transformar las identidades culturales. En la teoría de la práctica significa que centra su atención en cómo un grupo tan diverso de individuos influye y se transforma el mundo en el que se vive mediante sus acciones y prácticas. Leach centró su atención en cómo los individuos trabajan para lograr el poder y cómo sus acciones pueden transformar la sociedad. Siguiente, por favor. Teoría del sistema mundial y economía política. Con respecto a la teoría del sistema mundial, sabemos que el sistema mundial trae varias acciones transformadoras, mientras que la economía política es una red de relaciones económicas y de poder en una sociedad. Siguiente. Cultura, historia y poder. Siguiente. Los antropólogos interesados en cultura, historia y poder examinaron los sistemas de poder, dominación, acomodación y resistencia en diversos contextos, incluidas colonias, postcolonias y otros contextos estratificados. Los estudios de cultura, historia y poder han girado enormemente en torno al trabajo de teóricos sociales europeos. Las sociedades contemporáneas han diseñado varias formas de control social, además de la violencia física. En ellas se incluyen técnicas de persuasión, coerción y manejo de gente y monitoreo, así como registro de sus creencias, comportamientos, movimientos y contactos. Gracias.